A pensar más con Rosa María Palacios. El otro caso importante para sus patrocinados esta semana ha sido el del Club de la Construcción. Así es. Según la información que ha sido filtrada a los medios, hay 3 colaboradores, 2 probablemente sean los hermanos Paredes, pues no se me ocurre quién más puede hablar de una reunión entre un Paredes y el presidente, si no es el Paredes que estuvo ahí, ¿no? Pero que indican que Ollanta Humala y su esposa se coludieron para recibir entre 16 y 18 millones de dólares en efectivo, que eran entregados en Palacio de Gobierno en sobres de Manila. Esa es la acusación. Y que esto provenía de un sobrecosto de 3% en todas las obras públicas. El señor Humala ha dicho que es inocente, que no conoce de esto. Pero la pregunta que uno se hace es ¿qué llevaría a los hermanos Paredes, que tenían amistad e intimidad con los Humala, a inventar una historia así? A ver, es un tema sin duda complejo. Yo he leído la disposición en la que el fiscal Juárez amplía la investigación e incorpora a Nadine, a un montón de personajes. Encuentro que hay un solo colaborador que hace alguna sindicación directa. Ajá. Intuyo también que se trata uno de los Paredes. No hay otra forma, ¿no? Por la forma del relato. Hay una referencia indirecta de otro colaborador que intenta ratificar o dar crédito a alguna afirmación de un colaborador, pero de manera satelital en temas preliminares, digamos. Uh-huh. La imputación directa es de uno solo, que en efecto dice que entregaba efectivo en Palacio de Gobierno. El expresidente Humala ha señalado que eso es una barbaridad, que eso nunca ha ocurrido, y que la única explicación que uno puede encontrar razonablemente es que frente a una situación compleja en la que él se encuentra, me refiero al colaborador, pues tiene que arreglar su situación y lo único que le queda es imputar a alguien para verse favorecido con el derecho premial, la colaboración y en consecuencia arreglar su propia situación. Esa explicación es la que el presidente Humala ha dado, lamentando que esta situación ocurra con una persona que él conoce bastante, que es su amigo, claro, con quien ha compartido muchísimos espacios. ¿Tiene contacto con los Paredes el presidente Ollanta Humala? No, hace muchos meses no. Hace muchos meses no. Me imagino que justamente por este tipo de investigación, además, porque los procesados o investigados no pueden tener contacto entre ellos, ¿no? El presidente Humala decía que cuando el tema salió a la luz del Club de la Construcción, del Club de la Construcción, él me dijo alguna vez que hubiese esperado que el exministro Carlos Paredes se contacte con él, le dé una explicación, porque el imputado era él, digamos, su entorno. Nunca eso ocurrió. Desde ese tiempo contacto directo no hubo. En ocasiones, digamos, alguna información se cruzaba, pero una relación directa ya no. ¿Qué es lo que viene luego? Yo creo que lo que tiene que venir, lógico, es un proceso de corroboración. Lo que la disposición del fiscal Juárez señala es solo una descripción general, yo diría, bastante general, de la entrega del dinero. Digamos, lo más, comillas, interesante es aquello que se ha visto por los medios respecto a la participación supuesta de Nadine en ese proceso. Así es. Que Ollanta Humala, antes de aceptar la coima, le dice: voy a consultar con Nadine, te aviso mañana, consulta. Y al día siguiente dice: Nadine se aceptó y por tanto vamos con ese tema, siempre que Nadine haga un seguimiento a todo el proceso de licitación. Cosa que me parece, la verdad, bastante novelada y escrita de ese modo para vincular a Nadine, porque finalmente ella habría tomado la decisión del sí y ella habría tenido es evidente, hay que decirlo, que el personaje sexy, digamos, desde el punto de vista periodístico, es Nadine Heredia. Sí, sin duda. Es mucho más sexy que Ollanta Humala. Y por esa razón está en gasoducto y por esa razón está en otros casos, ¿no? En el Hospital Lorena del Cusco, en este y en el de donaciones en de Lorena campaña. Hay 200.000 páginas por lo menos, y de manera concreta contra Nadine son 2 párrafos de 10 líneas, no hay más contra ella, y hay 200.000 páginas por lo menos.
Entonces uno encuentra que Bueno, pero depende que digan los dos párrafos, ¿no? O sea, esos dos párrafos lo que dicen es que presumen que ella interviene en favor de OAS Ajá. para la obra Hospital Lorena de Cusco y que habrían Presumen. cobrado, presumen, 2.5% de comisión y no hay nada más. No hay ninguna referencia directa ni indirecta de la decena de personas que han ido a testimoniar y por tanto eso es Lorena y ya tiene casi 3 años de investigación. ahí también circula la versión que en el caso de los señores Graña, de José Graña en particular, su testimonio incrimina a Nadine Heredia. Bueno, hemos visto el testimonio de los Graña. Ajá. A ver, ellos contextualizan algunos hechos. Muy Yo bien. diría que nada incriminatorio por sí solo, Ujú. salvo la circunstancia de decir, Nadine se oponía que nosotros nos asociemos con Odebrecht para el tema gasoducto, y que y por razones de animadversión por manejo Política, claro. de línea editorial del comercio, Ujú. pero esa afirmación que yo diría es la más gruesa, Ujú. y choca con tres temas centrales. Uno, que los Graña han tenido muchísimas obras más durante este gobierno, en el mismo tiempo que se licitaba gasoducto, se licitó lineador del metro, Ujú. en lo que los Graña sí estaban asociados con Odebrecht y perdieron. Es decir, ese supuesto veto era eso, una citación supuesta Pero, insostenible. Pero era, si usted quiere llamarla una leyenda urbana, porque yo escuché muchas veces, es decir, que Nadine Heredia personalmente había reclamado a José Graña por la línea del comercio en contra del gobierno y de otros periódicos del Grupo del Comercio. Y que ese reclamo había sido entendido como un posible veto a la participación de Graña Montero. Bueno, ayer hemos visto en un diario en la República, justamente, declaraciones de personas vinculadas a la empresa competidora de Odebrecht en gasoducto, que señalan una línea interesante. No, que era un contubernio entre postores, sí, Era no. un contubernio entre postores. Eso es clarísimo. Que nunca hubo ningún... bueno, que en todo caso el veto fue empresarial entre ellos por problemas contractuales entre Sempra y los Graña por la construcción de una hidroeléctrica por Cusco, pero aspectos de esa naturaleza. Pero en la declaración de los Graña no hay ningún otro tema incriminatorio. Yo tengo información que, por supuesto, la reunión entre Graña y Nadine sí ocurrió. Los Graña, incluso, José fue a visitar a Nadine, le regaló un libro con una dedicatoria, digamos, amable. Nada que sospechar una enemistad ni situación. ¿Pero por y qué? el cual hablaron, dice, muchos temas. ¿Y por qué fue a visitar a la esposa del presidente? Entiendo que por algún asunto vinculado, bueno, voy a especular, de línea editorial, lo que fuera. Pero eso no tiene que ver con asuntos vinculados con colusión, claro, que es donde... Pero lo que hay que entender que no está bien, ¿no es cierto? Porque todo tiene sus canales, es que un proveedor del Estado, del tamaño de Graña Montero, ¿no es cierto?, no puede hacer que el presidente y su directorio se reúna con la esposa del presidente. Bueno, de acuerdo. Porque la esposa del presidente no tiene cargo público, no corta el jamón, no tiene arte ni parte y no tiene nada que decir. A ver, pueden haber situaciones de esa naturaleza. Si el señor Graña iba para hacer una donación para la fundación de los niños, qué sé yo podría entenderlo. Pero si iba a hablar de tema de obra pública con Nadine Heredia, pues la señora Heredia tendría que decirle, señor, creo que se ha equivocado de despacho.